Bueno, yo sé que todos están como muchos exámenes, como mucha cosa por estudiar. Están hasta aquí. ¿Ah? Así es la carrera. ¿Qué le vamos a hacer? Sí, así es. Una semana que yo no dormí sino 4 horas cuando estaba estudiando. 4 horas en toda la semana. Corrido. Entonces, no, yo no vi, ustedes ven patología dividida, ¿no? Yo la vi en un solo semestre. Y fuera de eso tocaba hacer autopsias y presentar al paciente que le hemos hecho autopsia. Tanto macro como micro. Era pesadito. Bueno, empecemos con el maravilloso mundo de la semiología de cardiología. Es bonito, solo que hay que recordar siempre, ustedes que es más importante es el paciente. Lo más importante es conocer quién es el paciente que tiene la enfermedad. El paciente nos proporciona casi toda la historia clínica, nos proporciona la idea de pensar qué le está ocurriendo es conversando. El error nuestro es pensar que es solo hacer la historia y después ponerle un poco de exámenes a ver a qué le pega. ¿Cierto? Eso no tiene objetivo, pero muchos médicos hacen de esa manera. Entonces, ojalá tuvieran esos médicos un escáner o una resonancia de cabeza a pies hasta en el pelo a ver si le encuentran algo al paciente. No, nosotros podemos hacer los diagnósticos con la semiología. Hay pacientes que desde el inicio nos están diciendo que tienen, pero no le ponemos cuidado. Cardio es de los sistemas que más hablan. Solo que hay que empezar a razonar cómo es que habla. Entonces nosotros, con la semiología, que nos describe qué le está ocurriendo al paciente, podemos pensar, estas palpitaciones que tiene el paciente es por esto y lo otro. Y a veces nosotros pensamos que las palpitaciones es simplemente que el paciente dice que el corazón está rápido. O sea, nosotros asociamos palpitación a taquicardia, pero palpitación no siempre es taquicardia. Y si es taquicardia, si es que el paciente siente que su corazón va rápido, hay que preguntarle qué tan rápido y cómo es. ¿Su corazón va rápido con un ritmo o su corazón va rápido con una arritmia? Y ahí ya nos estamos dando qué es. Pero algunos pacientes nos dicen, ¿qué será que yo siento que el corazón se me para? Eso es palpitación y no es una taquicardia. Como decía mi abuelita, yo siento que el corazón me da un vuelco. Eso es una palpitación y no es taquicardia. Entonces, cada uno de los síntomas de cardio nos está diciendo algo. Nos tenemos que ir a la anatomía y a la fisiología para entender qué le está ocurriendo a mi paciente. Entonces, necesito que ustedes recuerden las ciencias básicas, se regresen o nos regresemos a esa anatomía y esa fisiología.
Voy a hacer un brochazo, uno con una gráfica que ya está lista acá, ¿cierto? En esta gráfica ustedes pueden ver que nuestro sistema, nuestro metabolismo, nuestras células requieren oxígeno para producir energía. Entonces, y en ese metabolismo producen CO2. Entonces, viaja ese CO2 por todo el sistema venoso hasta el corazón, y del corazón, de todo el lado derecho, llega a los pulmones donde se oxigena, donde deja el CO2 y recogen el oxígeno que va a pasar al lado izquierdo. Y del lado izquierdo ya lo manda al sistema para volver a llevar a las células a que produzcan su ATP gracias al oxígeno. Entonces, todo este metabolismo, todo este sistema circulatorio, perdón, requiere este orden, que si algo ocurre aquí en los pulmones, va a dañar todo el lado derecho y se va a congestionar el lado derecho. Que si algo ocurre en este lado izquierdo del corazón, va a terminar congestionándose los pulmones. Entonces, eso quiero que ustedes empiecen. ¿Dónde está el problema? ¿En qué parte está el problema? ¿El problema está en el corazón o está en la parte circulatoria? ¿Está en el corazón, en la parte eléctrica, como estábamos viendo ahorita con las palpitaciones? ¿O está en el corazón, en la parte anatómica, como puede ser en el miocardio, como puede ser las válvulas, como puede ser el pericardio? ¿O está en el sistema arterial, como es la aorta, o en el sistema venoso, o en los pulmones, en la vasculatura pequeña de los pulmones? Aquí. Y aquí puede haber, por ejemplo, un tromboembolismo pulmonar. Entonces, el problema está aquí. Tenemos que ir a mirar dónde está el problema, la anatomía. Todo en nuestro cuerpo se mueve de un sitio de mayor presión a uno de menor presión, siempre. Entonces, cuando la sangre circula por las aurículas, para que las válvulas atrioventriculares se abran, se requiere una presión aumentada aquí y una presión disminuida acá. Eso lleva a que se abran. Entonces, siempre va a haber una presión aumentada arriba y una disminuida abajo. Requiero entonces que ustedes empiecen a estudiar todas esas fases de la diástole y de la sístole. ¿Qué es eso de una relajación isovolumétrica? ¿Sí? Todas esas fases de la diástole y todas esas fases de la sístole. Porque una fallita en alguna de estas fases me produce un síntoma y producen una patología en el paciente. Bueno, esto es un poco para recordar lo mismo que hemos hecho allá, ¿cierto? O sea, la sangre viene del sistema, llega al lado derecho, se va al pulmón, el aire trae el oxígeno por toda esa vía aérea que ya hemos visto. Si algo pasa en esa vía aérea, pues tampoco va a haber el intercambio de gaseoso, ¿cierto? Intercambio de CO2 por oxígeno. Una vez hecho el intercambio, pues eso se va al lado izquierdo y del lado izquierdo a todo el sistema.
Cuando el lado izquierdo está fallando, ¿por qué falla? Porque resulta que hay una hipertensión acá sistémica primaria crónica, ¿cierto? Entonces ya este corazón, este ventrículo izquierdo tiene que hacer más fuerza, por ejemplo. Si a veces la presión aquí es tan alta que la fuerza que haga el ventrículo no es suficiente, entonces no va a pasar toda la sangre aquí, se va a devolver acá. Y de aquí se devuelve a este lecho vascular pulmonar. ¿Qué pasa aquí? Donde hay unos capilares que aumentan la presión hidrostática y sale líquido a este intersticio. Entonces, el pulmón se congestiona, perdón. El pulmón se congestiona, se llena de agua y empieza el paciente a presentar síntomas. ¿Cierto? Empieza el paciente a presentar ahogo, se empieza a ahogar. Y si el paciente se acuesta, va a llegar más sangre del sistema sacar, va a aumentar más, entonces el paciente se va a sentir más ahogado cuando se acuesta. Si el corazón queda más al lado izquierdo, entonces si se acuesta el lado izquierdo va a sentirse más ahogado, entonces prefiere dormir del lado derecho. El paciente de noche se acuesta y entonces se duerme. O pues puede ser que no quede acostado, sino sentadito y se duerma. El sistema de las catecolaminas baja, entonces de pronto en medianoche en un área llena de congestión, va a sentir que el corazón izquierdo no saca toda esa sangre que le está llegando y se va a despertar súbitamente ahogado de noche. Si el problema no es aquí, sino el problema es el pulmón, por ejemplo, que el pulmón está dañado estructuralmente, que los alveolitos, hagamos cuenta que esta cabeza de la flechita son alveolos, se acartonaron o se engrosaron, que este intersticio se dañó, se fibrosó. Entonces el ventrículo derecho tiene que entonces en este lado empieza a haber una hipertensión pulmonar. Por eso cuando ustedes dicen, no, es que el paciente sufre la presión alta, uno les dice, ¿y dónde? Dice, ¿cómo así? ¿No es lo mismo? No, una es hipertensión arterial sistémica primaria crónica y otra es hipertensión pulmonar. ¿Cierto? No es lo mismo. Entonces, si ya y si aumenta la presión pulmonar porque un pulmón se dañó, este ventrículo empieza a dañarse, se daña la aurícula y entonces este lado derecho no es capaz de que toda la sangre que le llegue, la pueda mandar para acá. Entonces empieza a quedar la sangre remansada en el sistema venoso. Aumenta la presión hidrostática en el sistema venoso y empiezan a haber edemas. El paciente se empieza a hinchar. Si aquí lo primero que encuentra es el hígado, pues se va a congestionar el hígado. Aquí viene la sangre de la cabeza y entonces no la saca toda la que viene, se aumenta la presión en la vena yugular. O sea, lo que yo quiero es tratar de, con la primera clase, ustedes empezar
todo me produce síntomas y tengo que mirarlas. ¿Y dónde están los problemas? El problema puede ser estas, estas. O sea, aquí estoy dando solo un ejemplo de la hipertensión pulmonar aquí o de la hipertensión arterial sistémica. La hipertensión pulmonar por un corazón con un pulmón enfermo, y eso lo llamamos cor pulmonar. Bueno, este es como un resumen de lo que vamos a ver en las siguientes dos clases, en esta y en la siguiente clase. Para que entiendan todo eso, ustedes tienen que volver a esta fisiología y a esta anatomía. Y entonces, repasar el pulso venoso yugular, repasar el pulso arterial, repasar la punta del corazón. Muchos le llaman PMI, pero si nos vamos a dar en cuenta, los pacientes pueden tener 10 PMIs. Entonces, ¿cómo así? PMI es la punta del corazón. La punta del corazón es el ápice, entonces debería llamarse ápice. Pero todavía tenemos ese conocimiento arcaico de PMI y no lo dejamos. Seguimos pensando en PMI. Y apuesto que ustedes se gradúan y van a enseñar PMI. Pero punto de máximo impulso, que significa PMI, cuando uno mira a un paciente enfermo, a veces hay punto de máximo impulso aquí, a veces hay aquí, a veces hay aquí. Y entonces, hay muchos puntos de máximo impulso, pero el ápice es solo uno, es la punta del corazón. Y lo que todos quieren llamar como PMI es el ápice. Cuando solo estamos normal, el PMI es el ápice. Tenemos unas áreas de auscultación que la he venido describiendo desde atrás, donde hay un área de auscultación de la parte pulmonar, de la parte aórtica, de la tricuspidia y del ápice. Está el área mitral. En cada una de ellas, como pueden ver aquí, si ves en esta área aórtica, el segundo ruido manda. En esta área pulmonar hay un desdoblamiento del segundo ruido, ¿cierto? Que este desdoblamiento del segundo ruido de pronto es mayor en la inspiración, en la expiración. En el área tricuspidia, o llamado por los gringos, porque lo van a ver si ustedes quieren ir a homologar su título en Estados Unidos, en el área tricuspidia o borde external inferior izquierdo, puede desdoblarse el primer ruido, pero el segundo ruido, el primer ruido se desdobla, el primer ruido se desdobla y el segundo ruido casi no lo escuchamos, solo escuchamos uno. Y siempre el primer ruido es mayor que el segundo ruido. Y en el área mitral, siempre el primer ruido es mayor que el segundo ruido. Siempre, siempre. Siempre en estas dos áreas, el primer ruido es mayor. Y en estas dos áreas, el segundo ruido es mayor. Tienen que recordar también lo que les he dicho. Todos estos pasos de la sístole y de la diástole. Entre el primer ruido, que es el cierre de la mitral y la tricúspide, y el segundo ruido, que es aorto pulmonar, está la sístole. Casi siempre la sístole es más cortica. Bien. Y queda una pausa, y ahí está la diástole. 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 Entre primero y segundo, ahí estaba la sístole.
Entonces, la diástole es mucho más larga y quiero que repasen esa diástole. La relajación isovolumétrica, la fase de llenado rápido, la fase de llenado lento, la contracción auricular. ¿Sí? Como ya había mencionado, tiene que ser de un sitio de más presión a una de menor presión para que se abran las válvulas. Aquí, para que haya menos presión, tiene que relajarse. Entonces se abre la válvula. Y en apenas se abre, como aquí está vacío, empieza la fase de llenado lento, rápido, o sea, rapidísimo. Se empieza a llenarse rápido el ventrículo y entonces ya no se llena tan rápido la fase de llenado lento. Todavía en la aurícula le queda un poquito de sangre, entonces se contrae para mandarle todo lo que tiene. Y enseguida que le manda todo lo que tiene, va a hacer la contracción, se cierra la válvula. Y ahí apenas se cierra, el ventrículo tiene que hacer una contracción isovolumétrica, o sea, estirarse más, aumentar más la presión. Acuérdense que para que se abran las otras válvulas, la aorta o la pulmonar tiene que hacer tanta presión aquí que la válvula se abre. Y entre más se estire el ventrículo, las fibras se estiren más sangre, más fuerza va a inyectar. Entonces, cada uno de los pasos le va a uno diciendo, uy, ¿qué pasaría si, por ejemplo, la válvula tricúspide o la mitral, cuando debe abrirse, no se abre tanto, sino poquito? Entonces, ¿qué pasa en la fase de llenado rápido? Cuando se abre y no se abre tan bien. ¿Qué pasa cuando el ventrículo está acartonado o hipertrofiado, que no se relaja para recibir? Entonces, en esa relajación isovolumétrica está menos. ¿Qué pasa si el ventrículo, que tiene que hacer una contracción isovolumétrica, las fibras están dañaditas? El miocardio está dañadito por un infarto, por cualquier cosa, entonces no tiene fuerza para inyectar. Entonces, de pronto eyecta, pero no eyecta la cantidad que debería eyectar o eyecta menos. Entonces, ahí empieza todos esos cambios. Yo quiero que ustedes empiecen a desarrollar esa imaginación, pero también a recordar todas estas fases. Porque en cada una de estas fases, y aquí me devuelvo un poquito, si ustedes ven aquí, ¿cierto? Esta es la contracción auricular. Entonces vea que aquí viene el primer ruido porque ya se contrajo la aurícula. Esa es la onda del pulso venoso. Ya se contrajo y la aurícula ya está vacía. Y luego empieza a llenarse, 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 llenarse. Máximo llenado, que vuelve y se abre en la válvula. Listo, o sea, todo va junto. Solo que nos toca empezar a desarrollar esa imaginación y empezar a ver qué le está pasando en el sistema cardiovascular. Entonces, el sistema cardiovascular, cuando todo eso que he dicho no funciona bien, empieza a presentar síntomas. El paciente se empieza a enfermar. Y por eso les dije que es uno de los sistemas que más hablan. El paciente puede tener una disnea súbita. Y entonces uno dice, ¿será un tromboembolismo pulmonar? ¿Será que le dio un infarto? ¿Será que tiene un neumotórax? ¿Será que se broncoaspiró? Son lo que produce disnea súbita. ¿Será que le dio asma? Una crisis asmática puede dar disnea súbita de un momento a otro. Pero si el paciente lo que tiene es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica,
generalmente empieza con una disnea que progresa de grandes a pequeños esfuerzos y hasta en reposo. Si el paciente lo que tiene es una falla cardíaca, generalmente, a no ser que esa falla cardíaca haya sido por un evento coronario agudo, un infarto, la disnea es de esfuerzos progresivos. O sea, el paciente empieza a sentir que antes subir las escaleras era fácil y ahora apenas suben las escaleras ya se ahoga. O caminando rápido con el compañero ya se ahoga y antes eso no le pasaba. Puede tener ortonea, como ya lo miramos con el paciente del lado izquierdo, ¿cierto? Una disnea paroxística cuando tiene un problema del lado izquierdo del corazón. Treponea, cuando tiene un problema del lado izquierdo del corazón, no tiene un derrame pleural. Dolor torácico. Digamos que hay 100 causas de dolor torácico, pero yo no entiendo por qué casi siempre la gente le duele el tórax y piensa que es un infarto. Y hay muchas causas. Y peor aún, hay gente que le da un infarto y nunca ha tenido dolor torácico. Entonces, no siempre dolor torácico es asociado a un evento coronario, a un infarto. No siempre el dolor torácico está asociado a una angina o un preinfarto. Ojo con el término preinfarto, eso lo usamos muy coloquialmente y a todos le estamos llamando preinfarto y resulta que el paciente tiene una costocondritis y le decimos al paciente, no, es que usted lo que le dio fue un preinfarto. ¿Y cómo? No tiene nada que ver una costocondritis con una angina. El paciente le puso morado, el paciente puede tener palpitaciones, el paciente puede tener mareos tipo presíncope. O sea, el paciente puede sentir que se le borrosea la vista y se siente débil porque no está siendo perfundido el cerebro, porque está haciendo una hipotensión ortostática. Se levantó muy rápido que estaba amarrando los zapatos y me mareé, se me borroseó la vista, vi estrellitas, ¿cierto? Eso es un presíncope. Aquellas personas que están en un concierto y hay mucha gente y hay poca capacidad de oxígeno, entonces se marean, tienen presíncope. Eso ocurre más para nosotros las que somos bajitas, ¿no? En un concierto estamos más abajo, donde menos aire. Un síncope. El síncope es una pérdida rápida. Primero viene de conciencia, con una recuperación rápida y espontánea, sin deterioro neurológico. ¿Qué quiere decir un síncope? Que no perfundió el cerebro y el paciente se cayó y al caerse, al desmayarse, se está en una posición de pie, no alcanza a perfundir, pero al acostarse ya perfunde, entonces se despierta. Por eso un síncope, o sea, no toda pérdida de conciencia es síncope. Si una persona pierde la conciencia porque tiene un trauma, eso no es un síncope. Si una persona pierde la conciencia porque le dio un accidente cerebrovascular, eso no es un síncope. Porque cuando el paciente se recupera, no tiene pérdida de un hemicuerpo o de una hemicara, entonces eso no es un síncope. Si hay un deterioro neurológico, no es un síncope. Si el paciente tiene una pérdida de conciencia y convulsiona, eso no es un síncope. Entonces, síncope quiere decir pérdida súbita de la conciencia, con pérdida del tono postural, con recuperación rápida y espontánea, si uno
deterioro neurológico posterior. Claudicación intermitente, que el paciente sienta, yo digo la claudicación es como si fuera la angina, o sea, el dolor precordial, pero en las piernas, en los gastronemias. El paciente está caminando y los pantorrillas requieren más oxígeno y si hay una enfermedad arterial oclusiva, no le va a llegar a esos gastronemios el suficiente oxígeno y le va a doler al paciente. Entonces, deja de caminar o de hacer el ejercicio para que le llegue oxígeno. Y yo le llamo que es el de las vitrinas, porque le ocurre a los abuelos. Entonces, generalmente los abuelos van con alguien, generalmente un nieto o un hijo o una amiga, y no quiere decirle, vea, es que me está oliendo, paremos, no, a no ser que sea la esposa. Sino, ay, mira tan bonito eso que está allá, y empieza a que mire para él poder parar y mover la pierna y que le deje de doler. Edemas. Edemas es un síntoma cardiovascular porque si aumenta la presión hidrostática en el lecho venoso, va a producir edemas. Si el lado izquierdo del corazón, que es el que bombea sangre a todo el cuerpo, no puede bombear suficiente sangre al riñón, y retiene sodio y agua, entonces el paciente se va a edematizar, ¿cierto? Entonces, el edema es una parte que puede ser del problema cardiovascular. Hay muchos sistemas que pueden producir edema generalizado. Uno de ellos es el cardiovascular. Otro de ellos puede ser renal, ¿cierto? Si el riñón está mal, pues va a retener agua y sodio. Si el riñón está mal, bota proteínas, entonces disminuye la presión oncótica. O sea que cuando el riñón está mal, puede haber una presión hidrostática alta y una oncótica baja. Quiero que borren de su, ¿cómo es? De ese, ¿cómo es cuando dicen? De la memoria del computador. Yo creo que del disco duro del cerebro de ustedes, eso de que es que cuando la presión oncótica baja y la hidrostática alta, o es una o es la otra, no, a veces son las dos. ¿Sí? Que es más probable que sea una o la otra, pero a veces son las dos. Si el problema es el hígado no produce proteína, entonces la presión oncótica está baja. Pero si el problema del hígado está cirrótico, aumenta la presión hidrostática, el sistema corta y empieza a salir líquido al peritoneo. Así es, al peritoneo. ¿Listo? Entonces no siempre es la oncótica baja, sino también la hidrostática a la vez. De pronto en diferentes sitios, pero sí. Si mi paciente no come bien, también puede tener disminución de las proteínas y también edematizarse. Y le da una disminución cuachorco. Entonces, una de las edemas puede ser de origen cardiovascular y hay que describirlo muy bien para decir, estos edemas de mi paciente es de origen cardiovascular. Por eso es que cada uno de estos síntomas no me sirve que coloquen ustedes, no, es que mi paciente viene porque tiene disnea de esfuerzo, ortornea, disnea paroxística nocturna y edemas. Ya. Hace un tiempo, ya con el doctor Gómez, recibimos un paciente en la sala, un muchacho de 37 años, y ese paciente venía con ortornea, con disnea de esfuerzo y con edemas. Entonces, claro, todo el mundo dice, no, eso es una falla cardíaca. Cuando empezamos a preguntarle al paciente, ¿y usted cómo es que se empezó a hinchar? Le empezaron de las piernas, ambas piernas, y ascendió hasta todo hinchado. Y dijo, no, a mí
Yo me empecé a hinchar por todas partes a la vez. Eso no cuadra para hacer el corazón. ¿Usted cuándo empezó a ahogarse? ¿Cuándo empezó a sentirse ahogado? Cuando se acuesta, cuando ya estaba hinchado. ¿Cómo así? ¿No empezó usted a sentirse ahogado antes y después a hincharse? No. ¿Usted ha tenido problemas en su corazón? ¿Usted ha tenido soplos? ¿Usted es hipertenso? Nada. Cuéntenos usted cómo todo le empezó esto, ¿no? Pues es que, doctora, yo llevo un mes comiendo tierra. ¿Y por qué? Porque no tengo plata. Yo prefiero comer tierra a robar. Entonces, ¿dónde está el problema del paciente? Está desnutrido. Y entonces, ¿cómo pensamos que es una falla cardíaca? ¿Por qué? Porque no orientamos qué apareció primero. Él tenía todo lo de falla cardíaca. Él tenía inea puesta. Él tenía ortopnea. Él tenía hasta fatiga, que me falta allí. Y tenía edemas, pero de un orden diferente de aparición. ¿Sí ve la importancia de qué fue primero? De la historia del paciente, de conocer quién es el paciente. Entonces, por favor, caracterice qué apareció primero, cómo es todo el proceso. Porque ese paciente cuando nos llegó a la sala lo estaban tratando para una falla cardíaca y lo estaban empeorando, pues claro. Si le estamos poniendo cronotrópicos y inotrópicos positivos cuando su corazón está bien, estamos empeorando el paciente. Entonces, por favor, la historia, ¿qué empezó primero? Me canso de decirles a ustedes qué fue lo primero que tuvo el paciente. Yo le digo siempre una frase, hasta cuándo estuvo bien y empezó a enfermarse, ¿qué fue lo primero que le dio? Importantísimo conocer quién es el paciente. Bueno, edema y fatiga, todo hay que describirlo. La fatiga la puse allí es para preguntar a ustedes, ¿qué es fatiga? ¿Qué es la diferencia uno fatiga, diastenia y ainamia? A ver. ¿Qué diferencia es esas? Porque es que uno piensa fatiga, astenia y ainamia es como si fuera lo mismo. Se me viene a la cabeza que la fatiga está relacionada con el hacer una actividad también la siguiente, que sí, quiero alguna, me siento cansado, tengo cuerpo, pero la fatiga es que yo hago una actividad y esa actividad me causa. Sí. Como verme de aquí a la puerta ya me siento como si hubiera subido las 3 cruces, muy cansado, por cualquier actividad me siento muy cansado. Sí, varices. Si mi paciente se está hematizando, hay que preguntarlo si tiene varices. El paciente dice, me estoy hinchando, y uno dice, ¿y será falla cardíaca? ¿Dónde están hinchando las 2 piernas? ¿Será falla cardíaca? Y no aparece ningún otro síntoma. Y el paciente es de esos que duran horas de pie. No le preguntamos si tiene varices y a veces ni le miramos las piernas. ¿Cómo? Hay cirujanos vasculares que ayudan a eso, pero es complicado, sobre todo si ya está muy avanzada. ¿Qué es varice? ¿Qué es una varice? ¿Por qué? ¿Ah?
Ajá. Pierda la firmeza o la electricidad de la vena, empieza a porque la vena tiene una válvula, ¿cierto? ¿Para qué? Para que la sangre vaya para allá y no se devuelva. Y se empiezan a dañar de tanto tiempo de pie. Entonces se empieza a reposar, a devolver. ¿Sí? Entonces, por eso no todas las veces es curable. Tendríamos que cambiar todas. Cuando dentro de esa apenas hay coagulitos por éstasis, entonces destruimos esos trombitos y vuelve a circular, pero no siempre es bien. Por eso es que respire un poquito, porque no todas las veces tiene cura. De pronto mejoramos, sí. Hay una doctora en Imbanaco excelente para eso. Caracterizar cada uno de los síntomas, como les he dicho, ¿cuándo empezó? ¿Cuánto hace que le comenzó el síntoma? Evolucionarlo, o sea, ¿cómo inició? ¿Súbito o progresivo? Como la disnea. ¿Cómo ha evolucionado? Hay pacientes que tienen, muchachos, que el paciente tenga un corazón insuficiente no quiere decir que esté en falla. O sea, no siempre un corazón insuficiente entra en falla. ¿Qué quiere decir esto? Falla entra cuando el corazón que está grande ya no es suficiente para cubrir con las necesidades de ese paciente, pues entra en falla. Por ejemplo, tengo mi suegra que hace como 20 y pico de años, como 23 años, le dio por irse a operar unas hernias inguinales. Y entonces le hicieron pues los prequirúrgicos, como siempre, venga, la voy a operar. Entonces le hicieron electro, le hicieron rayos X de tórax y vieron el electro, vuelto nada. Entonces la mandaron al internista porque dijeron, no, así no la podemos operar. Y se fue al internista y el internista le mandó un ecocardiograma. Y la volvió a citar, le dijo, no señora, lo que pasa es que usted no se puede operar porque usted va a morir. Usted tiene ese corazón gigante. Mejor piense en otra cosa y no opere eso, usted va a morir. Antes no me la mató ahí, ya han pasado 22 años. Ya han pasado mis 22 años y mi suegra sigue allí, con un corazón gigante y nunca entraba en falla. ¿Qué ocurre? Que lo que funciona le funciona bien. Bueno, lo bueno fue que quiso hacerse esto porque una vez la llevamos al cardiólogo y el cardiólogo de una fracción de eyección del 18% en esa época, ahorita está en 35%. Ya mejoró gracias al tratamiento con el cardiólogo. Pero cualquiera diría un 18% del corazón funcionando, ¿no? ¿Cómo vive, no? Entonces, lo importante es síntomas, caracterizar factores que desencadenan cada uno de los síntomas. Si el paciente dice, me duele el tórax, me duele el pecho, ¿en qué momento? ¿En qué momento le duele? ¿Cuándo le duele? No, es que, mire, atravesando el parqueadero a la puerta del hospital,
allá en el San Juan, llegando a la puerta me aprieta el pecho. Apenas me siento en la cafetería a mi descanso, se me quita. Si vuelvo a correr un poquito, me duele el pecho y si descanso, se me quita. ¿En qué momento le duele? Entonces, ahí estamos diciendo, o ahí está ocurriendo que el paciente está teniendo una angina. Una angina estable. Se presenta el dolor cuando está en actividad y cesa con el reposo. Y dura pocos minutos. 2, 3 minutos. Eso es una angina. Si el paciente dice, eso me ocurre por ahí, como cada vez al mes, por ahí una vez al mes, máximo 2 veces al mes, y ahora me consulta porque le está dando casi todos los días. Una angina que era estable pasa a ser inestable. Si eso que le duraba 2 a 3 minutos, ahora me dura 20 minutos. Esa angina estable pasa a ser inestable. Por eso es la importancia de caracterizar. O sea, no simplemente colocar, no tiene un dolor torácico opresivo, precordial, y parece que estamos describiendo bien, pero no cómo empezó, cómo ha evolucionado. Intensidad de los síntomas. Lo mismo el paciente. Si el paciente dice, ahora me duele más, antes era en la escala análoga del dolor o EVA, era 2/10. Y ahora en esa escala visual análoga del dolor es 8/10. Ha empeorado, algo está pasando más. ¿Qué síntomas la acompañan? La primera vez que atendí yo un paciente con un infarto, estaba yo haciendo el ruralito. O sea, en el internado donde yo estudié, hacíamos un ruralito en un pueblito. Nos llevaban que al Socorro, que a San Gil, que a Florida, Florida Blanca, Santander, o a Matanza. Bueno, nos distribuían y nos íbamos a hacer el ruralito. Y estaba, claro, eso en orden cronológico. El primero en llamar es el interno, luego el rural y luego el médico de planta, ¿no? Entonces, primero es uno. Estaba uno acostado cuando llega la enfermera. Doctora, llegó un infarto. Yo, ¿usted cómo sabe que es un infarto? Uy, doctora, eso es un paciente que viene con un dolor torácico, está pálido, casi gris, tiene la sensación de angustia, suda frío y la presión está bajísima. Eso es un infarto. Claro, es un infarto. Pero miren la característica que dijo la enfermera. La caracterizó muy bien. Eso tenemos que saber llegar a colocar eso. Entonces, cada uno de los síntomas nos toca caracterizarlo. Por ejemplo, la disnea. No dice simplemente el paciente se siente ahogado, ¿no? A veces el paciente, había un paciente hace como 3 semanas en la clínica amiga. Yo le decía al señor que estábamos viendo porque le dio COVID, ¿no? El paciente estuvo en la UCI. Y yo le dije, ¿cómo le empezó a decir? Uy, con una maluquera, eso me dolía todo el cuerpo. Empecé a tener tos, pero era una tos seca, como un fastidio aquí en la garganta. ¿Y usted se sintió ahogado? No, yo nunca me sentí ahogado, ¿no? Y entonces, ¿seguro que no se sintió ahogado? No, ahogado yo no me sentí, pero le pusieron máscara así cuando llegué de una vez. ¿Y usted le faltaba el resuello? Ah, eso sí me faltaba. Pero ahogado no. Porque para los pacientes, muchos de los pacientes sentirse ahogados que se esté muriendo.
sentirse como cuando usted está en el agua y se está ahogando. ¿Sí? Entonces, él faltarle el aire, dijo, ay, sí, el resuello sí, el aire sí me faltaba un poquito. Y cuando me pusieron la saturación tenía 70. Falta de aire. Es disnea. Sino que uno piensa de referirse con los pacientes, tiene uno en términos de ellos. Hace poquito yo les decía a mis estudiantes de la Javeriana, es que para unos pacientes la rodilla es la chocosuela. Y entonces no me creían, ¿no? Tuvimos un paciente allá que jugando fútbol, entonces nos contó la historia por qué la rodilla estaba vuelta a nada, ¿no? Se veía toda deforme. Entonces dijo, no, es que jugando fútbol se me fracturó la chocosuela. Entonces, ve, que es chocosuela. Ellos no me creían que era chocosuela. Y cada región tiene sus cosas. Entonces hay que adaptarse usted a qué le llama eso, qué es lo que usted cree que es eso. La disnea de esfuerzo, toda la funcionalidad que vieron con el doctor Gómez la ABP pasada, cómo progresa, qué podía ser antes y qué puede ser ahora. Uno no puede colocar, mi paciente tiene EPOC y viene porque tiene EPOC, no porque es que el EPOC no tiene hace 20 años, porque viene ahora. ¿En qué empeoró? Ah, porque es que tenía tos con expectoración blanca y ahora pasó amarilla. Porque tenía una disnea de esfuerzo, de medianos esfuerzos y ahora está en reposo. Esa es la progresión y esa sí es la verdadera enfermedad actual. Esa progresión de la enfermedad. Los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, el corazón generalmente no regresa a su estado normal. Siempre van a tener insuficiencia, pero van a tener ciertos síntomas que empeoran en ciertos momentos. Entonces, ¿cómo es la disnea antes de enfermarse? Dice, ah, no, es que yo puedo bañarme, cambiarme y hacer un poquito de cosas en la casa, pero yo no puedo salir afuera porque si subo las escaleras, me voy a ahogar. Entonces, ¿y desde cuándo se está ahogando? No, pues eso desde siempre. Desde siempre, ¿cuándo es siempre? ¿Desde que estaba niño? Ah, no, cuando eso no. Entonces, ¿cuándo es siempre? Porque los pacientes siempre van a decir, desde siempre. No, pues eso sí hace como más o menos unos 5 años. Ah, bueno, desde ahí cómo empezó el mal suyo, cómo empezó a enfermarse. Entonces, aquí traje como que el paciente cuando tiene disnea no siempre es un problema cardíaco. El problema puede ser pulmonar, el problema puede ser hematológico, el problema puede ser metabólico. O sea, disnea tiene muchos orígenes anatómicos, mucha fisiopatología y nos toca con la descripción llegar a ver dónde está el problema. ¿Cuál es el problema? Hace ya como unos 6 años le pusimos a uno de ustedes de semiología un paciente que tenía disnea. Y el paciente tenía el anemia, ¿no? Era un viejito. Entonces, el paciente tenía disnea de esfuerzo. El paciente tenía fatiga. Entonces, todo el mundo, no, se falla cardíaca, pero... Y yo me acuerdo que la estudiante le dijo, ¿cuándo usted se siente ahogado? No, si yo voy aquí a la puerta, me ahogo. Y si voy allá a la puerta, me toca sentarme y no me desmayo. Entonces la estudiante dijo, no, esto es... ¿Y usted ha fumado? Sí. Y todo lo llevó para un EPOC, ¿no?
Cuando llegamos y le dije, ¿usted le miró las escleras? ¿Usted le miró las palmas de las manos? No. ¿Y por qué no? Cálido. Que lo que él tiene, el ahogo y la fatiga, no es ni pulmonar ni es cardíaco, es anemia. Entonces, acuérdense de describir todo y mirar todo. No es solamente la sintomatología. Aquí está todo lo que vieron la clase pasada, un poquito de las etapas, ¿cierto? El grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Y cada uno es diferente. Todos los síntomas hay que describirlo. Está el edema, por ejemplo, un edema generalizado puede tener un problema de origen cardíaco o pulmonar. Puede ser un origen intestinal, hepático o renal. Ya los describí, ya les dije. Generalizados que tengan las piernas. Si el paciente dice que tiene un edema bilateral ascendente, que se presenta más en las mañanas, en las tardes, se amanece desedematizado y empieza a edematizarse y por la tarde está más edematizado. Y es un edema blando y es un edema frío. Posiblemente el problema es cardíaco. Pero si el paciente dice, a la vez que me hincho las piernas, también tengo los brazos y la cara, el problema puede ser renal o puede ser intestinal. Entonces, ¿será que tiene hipocucharemia como el paciente aquel? ¿O será que... ¿O será que el paciente tiene diarrea y está botando todas las proteínas? ¿O será que el paciente todo lo que come lo vomita? ¿Cierto? ¿O el paciente no come porque no tiene hambre, porque no le da apetito? Entonces sería gastrointestinal, sería simultáneo. El problema del hígado, generalmente el hígado empieza, el paciente, como aumenta la presión en el sistema porta y aumenta la presión hidrostática, entonces empieza a llenar el peritoneo al líquido y el paciente empieza a tener así. Y después de ascitis las piernas. De hecho, a veces hay pacientes con cirrosis que no tienen edema en miembros inferiores, solo es la ascitis. Entonces, caracterizar cada uno de edema localizado. Localizado es que el paciente diga, es que a mí me duele, se me hincha, es un solo dedo, se me hinchan solo las articulaciones. Todo el mundo sabe que si está corriendo y se le dobla el tobillo, trácate, ahí viene a hincharse el tobillo, ¿cierto? Un esguince. Si tiene una infección de la pierna, se edematiza la pierna porque tiene una celulitis. Si tiene una varice en un solo lado, se edematiza la pierna por la varice. Los pacientes que han tenido mastectomías radicales con sacada del ganglio terminan edematizándose el brazo de donde tuvo el problema del cáncer, ¿cierto? Entonces, eso es un edema, el vaciamiento ganglionar, eso es un edema localizado. O sea que localizado puede ser por problema venoso, por un problema linfático, por un problema arterial. Por ejemplo, una ruptura en vaso. La trombosis venosa profunda también es unilateral. Quemadura, fisura, infección. Bueno, entonces cuando un paciente tiene uno de nuestros síntomas cardiovasculares, tenemos que mirar cómo hay muchos órganos que pueden producir edemas, hay muchos órganos que pueden dar disnea. Entonces, siempre tenemos que revisar estos sistemas.
tenemos que revisar el sistema constitucional. Si mi paciente dice que está hinchado es porque no está comiendo, porque no le da apetito, ¿cierto? Si mi paciente dice que tiene disnea, pero tiene tos con expectoración, entonces el problema es en el pulmón. Entonces necesitamos revisar todos los sistemas para decidir de dónde es el problema. Si mi paciente tiene edemas, pero es que tiene diarrea desde hace 7 meses, crónica, intermitente. Entonces está hinchando es porque no está absorbiendo proteínas, porque tiene un problema de mala absorción. Si mi paciente dice que se está edematizando en varias partes a la vez y sufre de infecciones urinarias a repetición o de o cálculos renales, entonces probablemente puede ser que el problema sea renal. Entonces siempre tenemos que revisar todos los sistemas para poder decir dónde puede estar el problema. Antes de tocar el paciente, yo ya tengo que tener claro dónde puede estar el problema en mi paciente, antes de tocar. Y después sí ya paso a hacer el examen físico. En el examen físico, así como en el sistema respiratorio, hay una inspección general, aquí también hay una inspección general. En la inspección general tenemos que ir a mirar si el paciente tiene signos de dificultad respiratoria, si tiene una cianosis periférica, cuál es la actitud o postura, ¿será que tiene la mano aquí como signo de Levy? Mirar a ver si hay varices, si hay latidos o pulsaciones en el cuello, si tiene dedos hipocráticos. Los dedos hipocráticos también puede ser de una endocarditis subaguda. ¿Cómo está la... Dejen de colocar todas esas muletillas y es que paciente consciente orientado a las 3 esferas hemodinámicamente estable. Esa es la expresión general que colocamos y decimos, uy, qué berraquera que colocamos tan bonito eso, ¿no? Y colocamos hemodinámicamente estable con la presión bajita. Y colocamos hemodinámicamente estable con la saturación alterada. Es que la inspección general no tiene nada que ver con la hemodinámicamente estable. Hemodinámicamente estable hace parte del análisis. Después de que yo he revisado todo mi paciente, ya sí puedo colocar si está o no hemodinámicamente estable. En la inspección general voy a saber si está hemodinámicamente estable o no. En la inspección general puedo ver si mi paciente está taquineico. En la inspección general yo puedo ver si mi paciente está en anasarca, si está completamente hematizado. En la inspección general yo puedo ver si mi paciente está pálido. En la inspección general yo puedo ver que mi paciente aquí esto le salta horrible, ¿cierto? Como la paciente, una de las que vimos el lunes pasado, ¿cierto? Esta inspección general, la inspección general está, como me dice la enfermera, cómo está el paciente, ¿cierto? El que estaba infartado. Con solo describírmelo ya dijo, uy, sí, tiene un infarto. Mirar las varices. En el cuello, mirar si hay signos de circulación colateral. Si pueden observar esto, ¿cierto? Este es un paciente San Juan de Dios. Esta foto es un paciente de San Juan de Dios que tenía un tumor mediastinal con obstrucción de la vena cava. Entonces estaba haciendo toda esta circulación hacia afuera
y un cuello así grandísimo. Ustedes vieran la foto de él de la cédula, esto era delgadito, y ahí se veía así grande, no se reconocía este paciente. ¿Ah? Tendría un síndrome de vena cava superior por un tumor, este paciente. Circulación colateral. Colateral, esto. Esto es circulación colateral. Vean, ¿por qué no se ve la flecha? No tengo idea. Bueno. Miremos el cuello, si hay ingurgitación yugular. Todo el mundo a 0 grados tiene ingurgitación yugular. O sea, si ahorita nos acostamos aquí en la camilla, como vemos ustedes, podemos ver circulación colateral. Pero a más de 45 grados, perdón, ingurgitación yugular. A más de 45 grados nadie debe tener ingurgitación yugular. Si empieza a tener como, mire donde le llega esta, yo no entiendo por qué no esta fecha. ¿Se perdió? ¿Ah? Ya salió. ¿Para dónde? ¿Ahora dónde? Sí, como la pantalla está. ¿Dónde la tengo? Ah, ok. ¿Sí ve que se le llega aquí hasta la oreja? La ingurgitación está hasta la oreja. Dice aquí y aquí sigue. Y es posible que aquí en la parte de arriba pulse. Pum, pum, pum. Esta parte. Y este paciente tiene una ingurgitación yugular. Y ya dijimos que ingurgitación yugular quiere decir que aumenta la presión en la aurícula derecha. Y si está aumentada la presión en la aurícula derecha es porque el ventrículo derecho también, y posiblemente hay una hipertensión pulmonar. Entonces, por eso está ingurgitado. Y ahora se me perdió aquí. Bueno, en esa onda, en ese límite hasta donde llega bueno, hasta donde llega la yugular, en ese, pues, donde termina la columna de la yugular, en esa parte superior pulsa, ahí hay un latido. Ese latido puede ser una onda, ¿qué me indica la onda? Cuando nosotros palpamos el pulso arterial, solo tiene una sola onda. El pulso venoso tiene 2 ondas, 2 que veamos. Una es la contracción de la aurícula y ocurre antes del primer ruido. Y la otra onda es la B, que es el máximo llenado del ventrículo, de la aurícula, perdón. Y es justo después del segundo ruido. La onda X es la relajación de la aurícula y la onda Y es el llenado pasivo y rápido del ventrículo. O sea, aquí ya se llenó, viene la fase de llenado rápido, la fase de llenado lento. Cuando se está llenando el ventrículo es la Y. Cuando queda vacía la aurícula es la X. ¿Listo? Después de observar el paciente en general, de ver el cuello, porque en el cuello tenemos que mirar si hay latidos o pulsaciones, además de mirar la tráquea, debemos mirar si está ingurgitado el paciente. Pasamos al tórax, pasamos a mirar el tórax. En el tórax, en la inspección, tenemos que mirar áreas. Entonces, el ápice, que es en el cuarto espacio intercostal, cuarto quinto espacio intercostal.
pulsar. En el segundo espacio intercostal, aquí pulsa normalmente. El latido, que es lo que yo me pedí. Puede pulsar en el epigastrio. Latido. Cuando el epigastrio pulsa, puede ser porque sea el paciente muy delgado y veo la órbita. No tiene musculatura abdominal, entonces uno siente que lo ve que pulsa. Pero también puede pulsar un ventrículo derecho grande que crece hacia abajo, entonces pulsa aquí. Y se ve más que pulsa cuando el paciente toma aire. Lo va a botar, pulsa. Un ventrículo derecho grande. Entonces yo tengo que poner mi mano, lástima que aquí estas muchachas no me están viendo, no sé si. Es aquí, este ventrículo derecho puede pulsar aquí. Ah, pero yo no sé, ¿ustedes me están viendo allá, muchachos? Ah, ellos No, profe. ¿están viendo la flechita? Uy, este que tiene aquí. ¿Y dónde está eso? Creo que está en pantalla extendida. ¿Tiene clase por papel normal? Sí. ¿Son presentación de diapositivas? ¿No? Ya. Ah, no. Pues yo iba a decir sí, algo por aquí. En pantalla tienen que tirarla toda así. ¿Hacia dónde? No, sí, no la cambié. Ahí. Ahí ya. Ahí. Y Para abajo, con el enlace. aquí, derecho. Aquí es para que me están No, escribiendo. No, eso no. Ah, no. O sea, no. Por acá abajo, aquí hay 3 puntos y aquí puedes sacar el láser del profesor. No, ahí. Eso. Bueno, pero ahí ya yo creo que Con la con este es suficiente. Bueno, tenemos que mirar el tórax y ¿dónde queda el apes? Que queda en el quinto espacio intercostal con línea medioclavicular. En niños puede estar en el cuarto espacio subido y en adultos puede estar en el sexto. Pero Profe, qué pena. ¿Estamos mirando la pantalla en negro o solamente soy yo? Pero yo no miro nada. Espéreme un momentico. Entonces, ¿ahora qué hago? Voy a dejar de compartir y volver a compartir entonces. Este, lo que hice no sirvió. Sirvió para ustedes, pero no para ellos. Sí, toca volver a compartir. Vamos a ver. Pues una pregunta, usted decía que en niños, ¿desde qué espacio intercostal el APEX? ¿Ahora sí ve? Sí. Sí, profe, estamos mirando. Ok. Entonces, el APES o PMI, el APES puede ser PMI en una persona normal. Queda en el quinto espacio intercostal con línea medioclavicular. En los niños puede estar más arriba y en los adultos más abajo, pero siempre en la línea medioclavicular. Y debe medir menos de 2 centímetros. Bueno, ¿cómo lo mido? ¿Cómo mido el APES? Si el paciente está boca arriba, yo puedo poner mis dedos desde el esternón e ir tocando lentamente hasta donde yo lo sienta. Y luego me voy desde la axila, tocando hasta donde yo lo siento y luego mido. ¿Cuánto mido? Ese es el tamaño del APES. Debe medir menos de 2 centímetros. Muy difícil. En las mujeres ya nos tocaría hacer más la radiografía entonces.
El edema. Valorar el edema, tenemos que mirar cómo se distribuye, ya sería por la semiología, preguntarle al paciente de dónde le empezó, por dónde le empezó, y luego al palparlo, mirar si es un edema que deja fobia, que está hablando, si es pálido o si es caliente, porque si es caliente puede haber infección. Si hay edema, eritema, calor, rubor, puede ser que haya infección. Y si duele, el edema cardíaco no duele. Es un edema blando, frío, pálido y no deja fobia y no duele. No hay color, no hay eritema. Aquí está. Primero es bilateral ascendente. Aumenta en el día. Aumenta en el día. O sea, el paciente puede amanecer sin edemas y luego va aumentando, progresando, o amanece con menos edemas. Yo les digo que es que cuando se acuestan, la hinchazón de los pies se les viene para la cola. Entonces, cuando se para, vuelve y empieza a llenar los edemas en las piernas. Es frío, puede haber cianosis distal, no duele porque no es infección, porque no es una celulitis, porque no es una trombosis venosa, y se puede acompañar de disnea de esfuerzo, de galope derecho, o sea, puede haber un R3 a la auscultación, puede haber ingurgitación yugular, puede haber hepatomegalia, puede haber síntomas de congestión pulmonar porque hay una falla cardíaca. Palpación. Tengo que ir a palpar lo que observé. Si observé la ingurgitación yugular, tengo que ir a medir la presión venosa yugular. El pulso venoso no se palpa. Ustedes lo ven ahí grandísimo y todos ponen los dedos y no palpan, porque las venas no tienen músculo, entonces no se palpa, se observa, pero no se palpa. Tengo que ir a palpar los pulsos. El lunes pasado, con los que estuvimos, vimos una paciente en el San Juan que tenía un pulso alternante y es típico de falla cardíaca izquierda. Sí, están aquí las muchachas. No perdí uno débil. Con ellas fue Anita y Laura. Izquierda. Hay que ver las características del pulso. Con un paciente cardíaco sí que hay que, mejor dicho, mire el pulso. Un paciente que vi en la clínica amiga, la familiar supo que el señor tenía un infarto con el pulso. El señor, la hija que es médica, estaba yendo a almorzar a la casa de los papás. A veces iba y a veces no iba, y ese día le dio por ir. Almorzaron y, como costumbre colombiana, después de almuerzo le toman el tintico. Y entonces ella vio que el papá sudaba y dijo: eso fue que me subió el tinto. Pero entonces tuvo que haber hecho algo en la fasis, pero lo primero que cogió fue el pulso y dijo: no, este pulso no está bien, papá, nos vamos por urgencias. Efectivamente estaba haciendo un infarto. Casualidad que la hija, que es médica, lo estaba visitando. Y el paciente nunca tuvo dolor torácico.
Pues no supe porque eso fue lo que nos dijo el paciente, ¿no? Y la hija no estaba ahí, pero de una vez que le cogí el pulso, yo me imagino que era un pulso filiforme, estaba muy bajito. ¿Qué quiere decir? Que el corazón ya no tenía fuerza para inyectar. Entonces por eso se estaba formando un pulso bajito. Pudo haber sido también un pulso parvus tardus, que también me indica que el ventrículo no tiene fuerza para inyectar. Pero no supe cuál porque no estaba la hija allí. Pero apenas supo el pulso, se lo dio por urgencias. Bueno, del pulso, la frecuencia, siempre toman la frecuencia cardíaca central y la periférica. O sea, la del corazón y el pulso. Mirar la simetría de los pulsos, siempre los pongo a ustedes ambos lados. Tomen los pulsos a ambos lados. Mirar el ritmo, si es rítmico. Mirar la amplitud y mirar la igualdad, como el pulso alternante en la paciente que vimos la semana pasada. Si es regular, este es un pulso regular. Irregular es este, con el pulso y un déficit de pulso. Ustedes ven que este pulso no solamente tiene irregularidad, sino es desigual. Y no es desigual que uno alto y uno pequeño, sino desigualdad completamente ilógica. Pero lo principal que tiene un paciente con una FA o una fibrilación auricular es que hay déficit de pulso. O sea, el pulso de la frecuencia cardíaca es diferente al de la frecuencia de la frecuencia cardíaca es diferente de la frecuencia de pulso. Hay un déficit. Aquí centralmente puede haber 100 y aquí llegan 60. Déficit de pulso. O sea, no todos los latidos llegan a ser pulso. Eso es déficit de pulso. Pulso arterial. La amplitud, mire cuando está aumentada en un hipertiroidismo, en fiebre, pero también está en el caso de pulso Saltono-Seller, cuando es o pulso de Corrigan, cuando hay insuficiencia aórtica. Es un pulso de ascenso rápido y descenso rápido y es muy grande. Disminuida en un pulso parvus tardus por estenosis aórtica severa, por ejemplo. Y un pulso filiforme, bajitos. Si ven, los dos son bajitos, pero el uno es lento y el uno es súper rápido. Este puede ser que haya menos volumen. De hecho, un pulso filiforme se nota en deshidratados, se nota en shock anémicos cuando están botando sangre después de un accidente. Si ustedes les llega un paciente después de un accidente automovilístico y encuentran un pulso filiforme, búsquenle sangrado por algún lado, así no lo vean obviamente. Búsquenle en el abdomen posiblemente. De pronto tengan un trauma cerrado de abdomen y esté sangrando adentro. Mirar la simetría de los pulsos. ¿Sí ven? Los carótida, el braquial, el radial, los ilíacos, los femorales, los poplíteos. Mire cómo hay disminución del pulso desde aquí. Posiblemente ese paciente tenga una enfermedad arterial oclusiva. La presión venosa yugular, nos toca medirla, ¿cierto? Medirla en un paciente a más de 45 grados. Mirar el ángulo de inclinación a más de 45 grados
se pone, ¿tienen un lapicero por allí? ¿Que me presten? Puedo poner una regla, en este caso coloco o dos lapiceros en el ángulo del UDI y luego pongo que quede en una línea recta el lapicero. Aquí me estoy rayando. Entonces, a donde llegue la yugular, si llegó hasta aquí, entonces hasta aquí es y mide 3 centímetros. Si llegó hasta bien arriba, mido, entonces tiene más centímetros. Se mide por encima del ángulo del UDI, no debe medir más de 3 centímetros. Porque 3 y de aquí a la aurícula son 5 centímetros. 3 y 5, 8, entonces es normal. Menos de 8 es normal. Están abajo. Abajo no. Afuera. Está en el tercer piso, entonces. No lo escuchaba. Está en el tercer piso. El micrófono. Podemos subir. O sea, mira, puse este es como si fuera el celular aquí, ¿cierto? El paciente está a más de 45 grados y pongo el menisco superior donde pulsa la yugular, hasta donde llega. Si llega hasta aquí, mido. ¿Cuánto mide aquí? No lo que mide acá, sino lo que mide aquí. ¿Sí? Entonces, esto no debe medir más de 3 centímetros. ¿Por qué? Porque 3 más 5 que hay de aquí a la aurícula son 8. Si mide 1 centímetro más 5 son 6, está bien. La presión venosa está bien. Pero si esta yugular da por aquí en la quijada, por ejemplo, esto puede subir hasta aquí. Entonces ya sería, digamos, 8 más 5 son 12. Tiene una presión venosa yugular aumentada. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el que muestra está súper gigante. Entonces, uno pone aquí que es hasta donde da. Entonces, pondría aquí y mide cuánto da. Eso va más de 12 más 5, como 16 o 15 centímetros de agua. La presión venosa yugular aumentada es cuando está a más de 8 centímetros de agua. Puede ser en estados de hipervolemia, en embarazo y policitemia, y le medimos a la doctora seguro que nos da alta. En taponamiento cardíaco, en pericarditis constrictiva, en derrames pleurales masivos, en insuficiencia cardíaca derecha, cuando hay aumento de la presión de la aurícula derecha o una hipertensión pulmonar, comprensión extrínseca de tumores o aneurismas. En ese paciente que tenía el tumor del mediastino tenía una ingurgitación yugular, además de la circulación colateral. Y se puede subir cuando hacemos la maniobra del reflujo hepatoyugular o abdómeno yugular. ¿Qué es esa maniobra? Cuando comprimimos la zona hepática, ponemos la mano en el epigastrio hacia el hígado y subimos la mano y vemos que se regurgita. Normalmente se regurgita y se va. En menos de 10 segundos eso ya ha desaparecido. Si se mantiene, es porque hay una insuficiencia cardíaca. O sea, si el paciente tiene ingurgitación yugular sin hacer la maniobra, posiblemente el problema sea del lado derecho. Pero si no hay ingurgitación yugular, sino hasta que yo no hago la maniobra. ¿Qué quiere decir eso? Que yo le mando y
lleno todo el lado derecho, se va para el lado izquierdo y el lado izquierdo está insuficiente, entonces se devuelve todo y va a incurgitarse. Mire la maniobra. Se presiona aquí en el lado derecho del abdomen y inmediatamente se regurgita. Esto debe desaparecer en 10 segundos. Si continúa regurgitado, es porque el lado izquierdo no está bien. ¿Queda claro? La palpación del lápiz. Que me decía Tania, y cuando son gorditos, ¿cómo hacemos? Y cuando no lo vemos a simple vista, ¿cómo hacemos? Podemos hacer esta maniobra de poner el paciente de lado. Ponemos de lado y nos volteamos.